The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo andás? Muy bien, muy emocionada por el tema que vamos a hablar hoy. El pipí y la cacá. El chichi y el popó, como decimos acá. El popó. Sí, es un tema muy recurrente también en las consultas, ¿no? Yo creo que es uno de los más consultados. Técnicamente se conoce como eliminación inadecuada, ¿no? Uh-huh. Tanto de orina como de heces, o solamente de orina o solamente de heces. Fuera de la bandeja de arena. Fuera de la bandeja de arena, ¿sí? Porque hay que aclarar que estamos hablando de orina y heces fuera de la bandeja de arena, porque cuando hablas de eliminación inadecuada, ¿qué es eliminación inadecuada? A ver, digo, mi pregunta es, si el gato no utiliza la bandeja, ¿no? Pero hace en el jardín, ¿es un problema? ¿No es un problema? Para algunas personas sí, para otras no. Mientras me hagan el jardín, que hagan el jardín. Exacto. El problema es que haga dentro de la casa, fuera de la bandeja, ¿no? Cuando ya la convivencia empieza a molestarle realmente al humano, que el gato no utilice lo que supuestamente, entre comillas, debe utilizar, que es la bandeja de arena. La bandeja sanitaria, ¿no? Que bueno, no sé si explicar qué es la bandeja sanitaria y cuál es su función, porque creo que todos los que escuchan este podcast tienen gatos, saben de lo que estamos hablando, no es necesario. Básicamente, la bandeja sanitaria un poco representa una zona que en el gato, a nivel filogenético, se constituye en lo que en análisis del comportamiento se llama un estímulo incondicionado, ¿no? O sea, es un estímulo que elicita una respuesta a un patrón fijo de acciones. Sería más un estímulo signo, ¿no? De un patrón fijo de acción que es, o de un reflejo que es el de orina, o el de heces, ¿no? Hacer popó. Porque, bueno, los gatos tienden a buscar ciertas zonas donde hacer popó y donde hacer pis, y bueno, una vez que hacen el pocito, entierran un poquitito a nivel etológico para disimular un poco rastros de olor que pudieran alertar, ¿no? Posibles depredadores. Esa es la explicación etológica, ¿no? Pero siempre la explicación etológica un poco queda limitada, porque eso explicaría la conducta en un ámbito natural de un gato salvaje, pero en un ambiente doméstico entran en juego muchas más variables, ¿no? Explicativas que la etología un poquito no puede explicar si no es apelando a mecanismos de aprendizaje ya más ontogenéticos o propios del individuo, y ahí entra en juego el análisis del comportamiento, que es lo que hacemos nosotros. Exacto. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito de eliminación inadecuada. Es un tema extenso. Probablemente este episodio, nuevamente como el de introducción de gatos, tal vez que en 2 tramos. Precisamente por eso intentaremos abarcar la mayor parte de incluso hablando desde desde nuestra experiencia, desde nuestros casos, porque es muy extenso. Entonces, puede ser que no abarquemos 2 episodios y que después de otros temas se nos ocurra que queremos hablar de nuevo de este tema desde de otras cosas y lo hacemos. Esto es muy informal. ¿Sí? Salvo en la primera temporada, que tenía un poquitito de trabajo técnico, ¿no? Para lo que es la introducción al análisis de la conducta, para que la gente un poquito aprenda las bases de la psicología del aprendizaje. Hablamos de reforzamiento, qué es conducta, todo. Ya la segunda temporada es hablar de lo que se nos ocurra. Básicamente la idea es divertirnos, nadie nos paga por esto, y la idea es de lo que se nos ocurra, pero siempre con el rigor científico que caracteriza al enfoque que nosotros seguimos, ¿no? Exacto. Y aclaro a la gente que estoy saliendo desde otro lado de la casa, así que
van a ver a mis 5 gatos yendo de un lado al otro, son bastante molestos, entonces los voy a tener que sacar porque me muerden los cables. No, déjalos. Ellos no están acostumbrados a que yo trabaje en donde estoy ahora. Ahí llegó la estrella, Liana. No, este es Sombra. Ah, Sombra. Este es Sombrita. Tengo acá durmiendo a Aiza, tengo a Munay por ahí. Esperemos que no llegue Nino. Que no llegue Nino, que el señor Garras, porque ahí estamos en el horno, porque sí, esta 9 kilos se sube a todos lados, tira todo. Está durmiendo arriba, vamos a dejar que duerma. No hagamos mucho ruido. No, yo ahora tengo acá a Sombrita, que siempre acompaña. Pero bueno, suelo salir en podcast y en las consultas desde un lugar tranquilo, ¿viste? Para que no... Pero hoy, por razones personales, estoy abajo y están todos los gatos acá con la novedad de la computadora, con los cables por todos lados, del micrófono. Así que posiblemente pueden pasar por ahí y los que nos están escuchando y quieren vernos, pues saben que están en video, nos van a encontrar en YouTube. Exactamente. Y con respecto a eliminación inadecuada, que es un nombre que no me gusta en lo más mínimo, pero bueno, así se conoce. Pipí, popó por fuera de la bandeja. Pipí, popó fuera de la bandeja. Aclaramos que estamos hablando, cuando hablamos de pipí, estamos hablando de vaciado de vejiga, ¿sí? No estamos hablando de marcaje, porque el gato, una de las formas... Hagamos la diferencia para que las personas... Una de las topografías, perdón, una de las formas que tiene el gato de marcar es a través de la orina, ¿sí? Tanto machos como hembras, con lo cual ahí, si bien la topografía, es decir, la forma de la conducta puede parecerse, estamos usando orina, pero bueno, digamos, en el macho las topografías tanto de vaciar vejiga como de marcar son bastante diferentes. En la hembra no tanto, pero digo, a nivel funcional estamos hablando de dos cosas distintas. Una es vaciar vejiga, haciendo pipí, orinar, y la otra es utilizar la orina como marcaje, como marcaje territorial. ¿no? Como marca territorial, bueno. Entonces, no vamos a hablar de eso, del marcaje. En otro episodio hablaremos de marcaje con orina y con otras formas de marcar. Y hoy vamos a hablar de vaciar vejiga, ¿no? Sí. Cuando hace pipí y caca, pero en vez de dentro de la bandeja sanitaria, fuera de la bandeja sanitaria. Hay una diferencia para que pues, lo tengan presente, es cuando hablamos de vaciado, es cuando vemos el gato, como dice Hernán, como sentadito, y hay un charco o donde sea que se haga, pues es bastante cantidad de orina. Cuando hablamos de marcaje ya es diferente porque es en superficies generalmente verticales y tipo spray, en menor cantidad. Entonces hoy de lo que vamos a hablar es de ese vaciado completo, de cuando el gato necesita, por obviamente necesidades básicas, orinar, y no lo hace en la bandeja, lo hace en cualquier otro lado. Sí, y aclaro dos cosas con respecto a lo que acabas de decir. Uno, muchas veces el gato puede marcar con la topografía de eliminación. Es decir, por ejemplo, muchos gatos, cuando encuentran un trapo, una remera, una bolsa, una caja en el piso, la marcan, vaciando completo. No es una superficie vertical, pero es un chorrito chiquitito, es un spray. Estamos ante una conducta de marcaje, pero con una topografía un tanto diferente que se hace difícil de identificar. Y por otro lado también pasa, y he tenido muchos casos, que por alguna razón, hay siempre una razón, pero por alguna razón el gato empieza orinando, o sea, con la topografía de cuclillas, la topografía de orinar, y empieza a levantar la colita y termina orinando la pared o una superficie vertical, pero no se trata de un marcaje, sino de una postura, una conducta que tiene esa configuración que por alguna razón el gato empieza a levantarse y termina echando el chorro para afuera de la bandeja. Y también deberíamos, bueno, cae de obvio, pero deberíamos también hacer una aclaración, que el gato puede hacer caca o pis fuera de la bandeja sanitaria, básicamente porque le erró a la bandeja, ¿no? Bandejas demasiado chicas, incómodas. Muchas veces el gato se pone en una posición donde empieza a hacer caca y cayó fuera de la bandeja, o incluso en la conducta que algunos gatos tienen, otros no. No es ningún problema de conducta que el gato no entierre
tanto heces como orina. Pero a Depende veces de muchas variables. depende, claro, bueno, Sombra, que está acá, es como que cuando hace caca, es como que se divierte demasiado con ese tema y entra, Llega a como que China. exagera demasiado el enterrar y bueno, termina con todos los soretitos por toda la casa, porque salta por todos lados. En cambio, señor Garra, que es un gato enorme de 9 kilos, gigantesco, ni entra en la bandeja más grande que tengo, entra ahí justo, y el tipo te hace una montanita y entierra como, no sé, un escultor, no puede hacer mejor. Cuando ve el sorete de otro también va y lo entierra, hace su montanita perfecta. Son diferentes topografías de una conducta que tiene que ver con enterrar u ocultar los rastros, que difieren de gato a gato y que Exacto. el hecho de que no lo hagan tampoco es indicativo de un problema o de algo grave o algo a tener en cuenta, no pasa nada. A mí no entierra. en mi caso es Atenea. Atenea entra, ella va acabando y va llegando como a China y es la arena, tú ves como salta por encima de ella y como la arena que yo utilizo es arena de maíz, es amarilla, entonces ella sale llena de puntitos amarillos y sale corriendo por todo lado y las pepitas salen por todo lado. Y Odín, no, es que yo incluso sin verlo sé quién está en el arenero. Odín, Claro. igual, así como el señor Garras, él es un señor, él suavecito abre, hace su popó y lo cubre y también es como una montañita, o sea, es perfecto y sale, se sacude las patas y sigue. En cambio Atenea, y me pasó con Tiuno, el gatito que rescaté, era un gatito que vivió durante más o menos 13 años en la calle y nunca me había pasado que cuando él utilizó, yo primero pensé que tal vez él no me fuera a utilizar el sustrato que le había puesto, pero cuando se lo puse y lo empezó a utilizar, nunca en la vida había visto un gato que literalmente prácticamente se enterraba en el arenero. Era un trabajo limpiar esa arenera todos los días porque, no, o sea, Atenea no hace nada. Tiuno literalmente sacaba toda la arena. Claro. Y ahí vuelvo, no era un problema de conducta, era su conducta. Claro. A ver, problema de conducta viene a ser cuando o de alguna manera esa conducta está afectando el bienestar del gato o también está afectando nuestro bienestar, ¿no? Es decir, uno trata de buscar un equilibrio en las dos cosas, pero si no, no es ningún problema de conducta. Hay gente que me dice, mira, mi gato me hace caca afuera. Y yo digo, bueno, ¿ese es el motivo de la consulta? No, es otro. ¿No te molesta? No me molesta. Le agarro el soletito y dice, bueno, cada uno tiene sus problemas. Su forma ¿no? de ver, depende del observador, exacto. A mí no me molesta que el negro revolee la arena, no me molesta para nada. Voy, palita, la junta y se acabó. Exacto. A mí no me molesta si llego al arenero y está el popó ahí y no lo han tapado. Hay personas que sí, hay personas que pues eso lo hacen como si fuera un problema y no, es que mi gato no cubre, es que es un cochino. ¿Cómo le enseño que cubra? Es un problema para ti, pero no para no para el gato. Ni para el gato. Se puede enseñarle, y como cualquier conducta, ¿no? Se puede moldear la conducta y reforzar diferencialmente las alternativas que queremos hasta llegar a la conducta final. ¿Vale la pena? Exacto. La verdad que no. Depende. Bueno, si es catastrófico que el gato no cubra, bueno, sí. Pero no creo que para ninguna persona sea catastrófico que el gato no cubra, ¿viste? Pero bueno, cada caso es... Cada loco con su tema. Cada caso es muy, muy particular. Ahora bien, ¿de qué depende que el gato no use la bandeja sanitaria? ¿No? Y ahí podemos hablar largo y tendido. En términos generales, cuando el gato deja de hacer... Primero hay que diferenciar un gato que nunca hizo, exacto. Un gato que nunca usó la bandeja sanitaria, a ver, gatos adultos rescatados, criados en refugio, al aire libre, que bueno, nunca identificaron la bandeja sanitaria como una zona de eliminación. Y estoy hablando, y está el negro haciendo pipí, porque yo tengo las bandejas sanitarias de este lado,
de hecho están marcadas con... Para los que no nos están viendo, Hernán está como en su sala, entonces ahí en la las sala tiene. donde hay un cuadro donde hay un gatito en Ya el lo vi. inodoro leyendo un diario. Esa es la zona donde ellos tienen las bandejas. Después vamos a hablar de la ubicación y todo eso, pero claro, un gato que nunca, en su historia de aprendizaje, nunca utilizó una bandeja sanitaria, para ese gato la bandeja sanitaria no significa nada. Exacto. El gato aprendió que puede hacer pipí y popó donde tenga ganas de hacerlo. Con lo cual, viste, uy, no, mi gato no usa la bandeja sanitaria, pero pará, nunca la usó, nunca tuvo contacto con esas contingencias de aprendizaje, o es que la venía usando y de repente dejó de usarla. Esas son cosas que uno tiene que preguntar, porque no es lo mismo. No, para nada. Entonces, si el gato nunca, es un gato adulto rescatado que nunca utilizó la bandeja sanitaria, y bueno, habría que ver qué tipo de intervención en cuanto a entrenamiento de uso se puede implementar, ¿no? Reforzamiento diferencial, moldeamiento de la conducta. Yo después voy a contar un caso espectacular que tuve hace poquito, que corregimos la conducta de eliminación de un gatito, y les voy a comentar cómo, pues es muy interesante. Y otra cosa es un gato que de repente dejó de hacer en la bandeja sanitaria. Es decir, el uso de la bandeja sanitaria está o estaba dentro del repertorio de conductas del gato y por alguna razón la bandeja sanitaria dejó de ser un estímulo discriminativo de esa conducta, ¿no? Con lo cual habría que evaluar primero por qué sucedió eso, qué es lo que sucedió para que el gato interpretara la bandeja como algo aversivo, algo de rechazar, y ver con otros procedimientos cómo podemos devolverle al gato, o sea, hacer que el gato vuelva a usar la bandeja sanitaria, básicamente. Porque está dentro, no hay que moldear, no hay que incorporar romper ningún ese tipo de conducta condicionamiento. nueva, ¿sí? Así que por eso hablar de eliminación adecuada es muy extenso, porque si bien la corrección en mi experiencia es lo más fácil, digamos, tiende a tener muy buenas perspectivas en cuanto a éxito, descubrir las causas y las variables de mantenimiento de la conducta es más complejo. Claro. Sobre todo cuando tenemos en cuenta que también mucha gente lo confunde con marcaje y hay que diferenciar las dos. Y también es muy importante ahí lo que estás diciendo, el tiempo, porque generalmente cuando se consulta ya ha habido un tiempo muy extenso de un aprendizaje incorrecto del gato, posiblemente, o de si se generó algún tipo de condicionamiento aversivo y el gato está buscando otros lugares y mejor dicho, todo lo que eso conlleva, porque ahora hablando del tema de la convivencia, que un gato se orine o se defeque por fuera de la bandeja es algo muy aversivo para muchas personas. Y con que lo vean una sola vez ya pues les parece que eso es terrible, se quieren jalar los pelos, etcétera. Y en vez de hacer una pausa en el camino y ver qué pudo haber pasado o qué está pasando, le asustan el gato, le pegan, le tiran agua, lo persiguen, le gritan. Y eso lo dejan aumentar en el tiempo, dejan que el tiempo pase y siguen repitiendo este tipo de conductas las personas, que a la final lo que va a hacer es empeorar el problema y ya cuando llegan a consultarnos a nosotros, pues lleva un montón de tiempo este aprendizaje que modificarlo pues va a costar. Sí, yo lo que siempre digo es, primero, desesperarse no tiene ninguna, o sea, no soluciona nada. Por lo tanto, hay que relajarse, calmarse y evaluar con profesionales el por qué o el para qué el gato está haciendo lo que está haciendo. No tiene sentido. Retarlo, gritarle y todo lo demás, o pasarle el hocico por sobre la orina o la caca, no solo no tiene sentido, no tiene ninguna efectividad conductual de aprendizaje. Primero porque, bueno, los invitamos a escuchar nuestra temporada 1, que hablamos de contingencias, de la importancia de la relación que hay, o de la asociación que hay entre la conducta con la consecuencia,
y por qué eso no es efectivo. De hecho, hasta podremos hablar de maltrato animal y no Claro. No estamos castigando nada, sino que estamos maltratando, porque no hay ningún tipo de técnica de castigo. No hay ningún tipo de Como aprendizaje ahí. técnica al castigo, que tampoco la recomendamos. No tiene, el gato no sabe, no va a aprender que lo que hizo está mal por gritarle, con lo cual, ¿por qué? Lo digo rápido, aunque ¿no? Se puede ir al capítulo y revisarlo. Para que, a ver, entre una conducta y una consecuencia, que es lo que se llama contigüidad espacio-temporal, no puede pasar más de 2-3 segundos. ¿Sí? Es decir, para que haya una asociación, una relación, para que el gato relacione que lo que hizo tiene una consecuencia, estamos entre los 3-4 segundos. En los humanos creo que está calculado en 60 segundos. Ahora, en el humano también está la conducta verbal, ¿eh? Es un tema más complejo, pero en el gato no. Con lo cual, pasaron los 4 segundos y si nosotros lo retamos porque hizo popó en el piso o le 8 horas refregamos... después cuando llegas de trabajar. Sí, sobre todo 8 horas después. Pero aunque pasen 2 minutos, exacto, ya. El gato no establece ninguna asociación y lo único que establece es una asociación entre nosotros y lo que le estamos haciendo. Por Exacto. lo tanto, aprende a evitarnos por miedo. Punto número 1. Punto número 2. El gato está... ponele que, no sé, está haciendo pis en un lugar y nosotros lo retamos, ¿no? Le pegamos un susto de aquellos. Probablemente el gato no utilice más esa zona. Exacto. No todos. Pero nos utilice otra peor. Entonces, con lo cual, retarlo, gritarle, zarandearlo, ponerle el hocico en la orina tirarle o caca, agua, no sirve. No hay ningún tipo de aprendizaje en el gato, por lo tanto, no estamos haciendo más que empeorar la situación. Otra cosa que no recomiendo para nada, y ahora voy a explicar por qué, es, encontramos al gato haciendo pipí afuera o caca afuera, ¿qué hacemos? Lo agarramos y lo metemos dentro de la bandeja sanitaria. Si el gato rechaza la bandeja sanitaria, sobre todo gatos que han utilizado la bandeja y dejan de utilizarla, es por una razón, ¿sí? Hay una causa. La bandeja sanitaria para ese gato se ha vuelto aversiva. No sabemos qué, no sabemos por qué. Eso va a aparecer con un análisis funcional o una evaluación conductual. Ahora bien, si nosotros lo levantamos y lo metemos dentro de la bandeja sanitaria, técnicamente, si la bandeja sanitaria es un estímulo aversivo para el gato, estamos castigando al gato utilizando como recurso la bandeja sanitaria. Castigando la conducta. Estamos empeorando las probabilidades de volver a encauzar la conducta. Empeorando el problema. Empeorando el problema. Si vos odias la montaña rusa porque te marean, te dan ganas de vomitar, no querés saber nada, y yo te meto en el carrito cada vez que te veo, probablemente vos empeores la asociación, o sea, la percepción que tenés de la montaña rusa, pero aparte, empieces a evitarme cuando yo aparezco. Claro. ¿Se entiende? No solo no vas a ir a la montaña rusa por motus propio, sino que cada vez que me mires a mí cerca, te vas a ir al baño, te vas a hacer la distraída porque yo soy un problema ahí. Entonces, estamos empeorando. Cuando nosotros encontramos a caca o pis fuera del tacho, recojan, limpien, ok, ahora vamos a tirar unos tips de cómo limpiar, pero no tiene sentido retar al gato, refregarle el hocico, no tiene ningún sentido conductual, no van a mejorar nada. Van a empeorar la relación con el gato. Y por último, vuelvo a repetir, nunca agarrar al gato, si lo vemos haciendo caca o pis, y meterlo dentro de la bandeja sanitaria, porque tenemos que entender por qué o para qué el gato dejó de utilizarla. Y si la utilizamos, o sea, si lo obligamos a meterse adentro, lo único que estamos haciendo es utilizar la bandeja sanitaria, un estímulo configurado hoy por hoy de forma aversiva, como castigo condicionado. Por lo tanto, empeoramos todo. Exacto. Ahí yo tengo
una anécdota que de hecho en algún momento subí un video en mi Instagram, porque me había pasado varias veces y quería pues como mostrárselo a la gente, porque sé que les puede pasar y va relacionado a lo que estás diciendo. Encontré un par de ocasiones popó fuera de la bandeja en mi casa. Y esto estaba muy raro. Yo simplemente lo recogí y empecé a analizar y empecé a ver qué era lo que estaba pasando. Y observando, me di cuenta que Odín en ciertos momentos, por la alimentación o por falta de fibra, estaba estreñiéndose. Entonces cuando él entraba a la bandeja, se ponía en postura de hacer popó, a veces hacía una bolita o a veces de pronto no hacía, salía y buscaba otro lugar, generalmente buscaba un tapete o algo donde pudiera tener pues como hacer como la conducta de escarbar, defecaba y listo. Entonces yo empecé a relacionarlo con que le estaba costando a él trabajo entrar a la bandeja. Obviamente no hice nada, simplemente observé, lo vi, dejé que terminara, una vez terminó, incluso cubrió, yo recogí y empecé, obviamente ahí eso me dio una información de, bueno, el gato le está haciendo falta algo de fibra en su alimentación, lo sumé y una vez lo sumé, ya, y el gato podía entrar a la bandeja sin ningún problema, pues defecaba completamente ahí. Entonces yo encontré ese popó, hice el video, simplemente les dije, lo encontré, lo recojo, lo boto, no hago nada, observo. Porque, claro, la gente se desespera y incluso con una sola vez que ve al gato ya haciendo popó por fuera, eso, lo asusta, lo empuja o lo que sea, o lo lleva directamente a la bandeja o inferencias mentalistas, como por ejemplo lo está hace a bravo, propósito, exacto. ¿no? Lo hace porque me fui, lo hace porque está bravo conmigo, lo hace porque no le di su juguete, bueno, cualquier cosa de este estilo. Y siempre, obviamente, siempre, yo les digo, paren, y ante la primera vez que eso pase, observen. Si se Sí, también repite, tampoco está mal, observen. claro, tampoco está mal cuando no llegar a eso, pero si nuestros gatos van a hacer pis o caca, pegarle una miradita. A ver si, primero, están haciendo caca consistente, o sea, no hay diarrea, no hay. Si les cuesta, ¿no? O si incluso intentan, o sea, Y no lo hacen. imitan la conducta, pero no la consumatoria, es decir, no terminan de hacer caca y salen de la bandeja, o dan vueltas y vuelven a la bandeja Maullan, varias a veces, veces maullan. tanto orina como popó. Con lo cual ahí ya es una alerta que tenemos que tener en cuenta para ir a una visita al veterinario, ¿no? Y consultar, a ver qué pasa. Exacto. ¿Ah? Ahí va yo. La primera vez que ustedes lo vean es una alerta. Primero, antes de pensar que es conductual y hacer inferencias de las que estábamos hablando, es veterinario. Revisen, el gato puede estar sintiendo un dolor, como les digo, en el caso de lo que me ha pasado con Odín, puede estar estreñido, puede tener diarrea, puede tener parásitos, en cuanto al tema del popó, en cuanto al tema de la orina, puede tener una infección, puede arderle, puede estar expulsando cálculos, puede tener presencia de cristales en la orina y eso es muy importante. O sea, antes de consultar a un especialista en comportamiento, lo primero que tienen que hacer ante una eliminación por fuera de la bandeja de un gato es visitar el veterinario. Claro, técnicamente, ante una topografía diferente a la habitual, tanto de orina como de popó, consultar. No está nada mal consultar. Incluso hasta puede haber dolor o molestias a nivel articular, de columna. O sea, no solamente. Yo tengo a mi gata Munay. Cuenta de eso también. Que creíamos que era constipación. De hecho, el veterinario diagnosticó constipación o obstrucción o algo por el estilo. Y nosotros le hicimos una ecografía. No había ningún tipo de obstrucción, nada. Después le diagnosticaron dolor articular. El gato no presentaba ningún dolor articular hasta que mi mujer se dio cuenta, porque Munay duerme con nosotros, que tenía cerca del ano, oculto, bastante oculto, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Absceso.
un absceso, con pus, con todo, con lo cual le curamos el absceso y volvió a la normalidad. Es decir, si nosotros vemos y conocemos a nuestros gatos, o conocemos la topografía de ese tipo de conductas y vemos algo raro, lo primero que hay que descartar es una causa orgánica, ¿no? Y ahí en el tema de la observación es súper, súper importante hablar un poquito de la forma física de la bandeja de arena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no siempre, obviamente todo depende, pero una bandeja cerrada, completamente cerrada, un iglú completamente cerrado, no nos va a permitir a nosotros poder ver, observar y aprender cuál es la conducta natural de X o Y gato que tú tienes. Por ejemplo, en mi caso, Odín orina, parece un pajarito, él se cuelga del borde de la bandeja. Esa es su forma de orinar. Las patas de adelante por fuera, las patas de atrás colgadas como un pajarito y así orina. Eso yo lo sé, él lo ha hecho así siempre, es su forma de orinar. Atenea. Paréntesis, es importantísimo esto de lo que acabas de decir. No hay la forma, sino que la forma de orinar va a depender también de la historia de ese gato. Es decir, Aixa hace pipí con las dos patas adelante por fuera de la bandeja sanitaria. Ah, también como Odín. Pero siempre, como vos decís, siempre lo hizo así. Entonces, es la forma que ella tiene de hacer pis tranquila ahí. Mis otros gatos tienen distintas formas, etcétera. O sea, importantísimo, ahora te dejo seguir. Okay. Es cómo orina tu gato, no cómo orina el gato. Porque si no, siempre caemos en esas generalizaciones, esas recetas, que no hace más que confundir, ¿no? Si el gato orina de determinada forma, entonces mi gata Aixa orina mal y tiene un problema de conducta. No, para nada. Entonces, siempre hay que estar observando a nuestros gatos cuál es su forma, ¿no? de relacionarse con la bandeja sanitaria. Es que es muy sencillo, yo siempre lo digo, no todos nos limpiamos el culo igual. Exactamente, no todos limpiamos el culo igual. No todos doblamos el papel de la misma manera. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente y entonces, por eso yo personalmente no soy amiga de las bandejas cerradas, pero básicamente es por eso, porque no puedo observar a mi gato cómo lo hace por otra cantidad de temas bajo mi experiencia, como los olores, como el polvo, como, por ejemplo, cuando hay casas multigato y hay conflicto, eso probablemente puede llegar a ser una forma o un lugar fácil de emboscada para uno de los otros gatos. Tampoco soy amiga de las bandejas automáticas, precisamente por lo mismo. Pero es primero porque me parece una idiotez que tú pagues millones de pesos por una máquina que parece una lavadora, que automáticamente, entre comillas, hace todo, limpia todo, y tú te desconectas literalmente, no solo de limpiar la bandeja, sino del gato. Entonces no ves qué le pasa al gato, no tienes idea si está orinando bien, si está orinando mal, no. Como no recoges, no sabes si tiene diarrea, no sabes si estaba constipado, no sabes si tiene sangre, si está la orina tiene está saliendo con sangre o algo, porque ya la máquina lo hace completamente todo. Entonces eso es como una invitación, sí, es a observar específicamente cada gato, pues cómo es su conducta para poder prender alarmas y venga, siempre pasaba esto, encontré pipí por fuera, ahora observo, efectivamente el gato no está teniendo de pronto la misma postura que tenía siempre, ok, veterinario, algo está pasando. Primero veterinario. Sí. No solo con el tema de la orina y el popó, la eliminación, ¿no? La conducta de eliminar, sino también con cualquier conducta, todo, ¿no? Está bueno que nosotros observemos a nuestros gatos jugar, comer, tomar agua, ir a la bandeja, moverse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos atentos a estas cosas, después nos es más fácil identificar variaciones que podrían indicarnos un problema y bueno, es tiempo de consultar. Y con respecto a las bandejas cerradas, eso no quiere decir que, por ejemplo, probablemente tengamos consultas ahora diciéndonos, no, pero mis gatos siempre orinaron bien con la bandeja cerrada, entonces, ¿la tengo que abrir? No.
A ver, si vos Depende. tenés 3, 4, un gato que siempre utilizó bien la bandeja y la bandeja es cubierta, no la cambien. Yo siempre digo, estudié mecánica, entonces yo siempre digo, no abras un motor si el motor funciona bien, porque después armarlo como corresponde es un problemita. Entonces, ¿para qué vamos a modificar contextualmente la ubicación, tipo de bandeja, etcétera? Que ya vamos a hablar de eso, si las cosas funcionan. Bueno, ahí yo difiero un poquito en eso. Para poder tomar esa decisión, vuelvo a lo mismo, hay que observar, porque no necesariamente que el gato la haya utilizado siempre quiere decir que, digamos, que le está haciendo bien o que lo disfruta. Por ejemplo, o sea, si por ejemplo tú tienes un gato que toda la vida ha utilizado un arenero cerrado, listo, y lo ha utilizado sin problema, y yo te pregunto, ¿alguna vez le has dado la alternativa de tener, no quitar y cambiar ese, sino tener otro abierto y observar qué pasa? Hay veces me dicen no, lo prueban y definitivamente se dan cuenta que el gato cambia y hace la preferencia, por ejemplo, por la bandeja abierta. Ahora, todo el tema de que sea tan cerrado va también, o sea, yo lo recomiendo mucho por el tema del polvo, por el polvo que normalmente las arenas comerciales sueltan, porque he tenido muchos casos de gatos asmáticos. O sea, hay gatos que se vuelven asmáticos por tragarse todo ese polvo en una bandeja cubierta, que es mucho más fácil que el gato se consuma todo ese polvo si la bandeja es completamente cerrada, así está en un lugar abierto. Entonces, claro, eso obviamente todo depende. Sí, en todo caso, yo más que inferir si el gato le agrada o no lo agrada, porque ahí estamos haciendo una inferencia de gustos y de supuestos que no podemos asegurarlo. Yo preguntaría a una persona que tiene una bandeja cerrada, ¿para qué? ¿Cuál es la función que tiene esa bandeja? ¿Por qué eligió una bandeja cerrada o una abierta? Hay veces que la gente te dice cosas que no quieren ver el popo y te da justificaciones que le da lo mismo, abierto o cerrada, porque lo escuchó por ahí, por esto y por lo otro. Y otras veces que hay unas buenas justificaciones, depende, ¿no? ¿Qué tan grave es para la persona que la bandeja esté abierta? Exacto. Entonces, si el gato no tiene ningún problema, a ver, yo no puedo inferir que el gato la pasa mal dentro de una bandeja cerrada. Lo que sí puedo observar es que el gato cada vez que utiliza menos la bandeja o se orina por fuera, tose, o sea, ¿no? Signos de problemas médicos, respiratorios, etcétera. Entonces yo más de inferir por un proceso mental, lo observo a partir de las conductas, que es lo que me están diciendo que el gato está por alguna razón rechazando el uso de la bandeja. Si ahora no pasa eso y la persona tiene unas buenas justificaciones para usar bandejas cerradas, adelante, no hay nada que hacer. ¿Sí? Yo, viste, no, cada uno. Ahora, en cuanto observo que el gato no utiliza la bandeja o hacia afuera o tose cada vez que sale, bueno, ahí probemos a ver de abrir la bandeja, ¿no? O vuelvo a repetir, ¿no? Como vos dijiste, es un lugar donde cuando hay una casa multigatos y hay gatos que no se llevan tan bien, y es una zona donde es un callejón sin salida, ¿no? La bandeja cerrada no le permite al gato estar cagando, meando y mirando alrededor qué es lo que ocurre. Entonces, mucha gente te dice, no, yo tengo las bandejas afuera, por eso están cubiertas, ¿no? Como si llueve o llovizna. Bueno, no está bueno que estén afuera y que pase eso. Pero el hecho de elegir una bandeja u otra va a depender mucho de lo que observemos en el gato y de las razones por las cuales esa persona eligió ese tipo de bandejas. Entre todo, vos vas a poder decir, mira, deja como está o no, evaluemos de abrir la bandeja. Y yo siempre recomiendo, no importa si es un gato chiquitito, si es como Sombra, que es este que está acá, es una flacuchito, chiquitito, o señor Garras, que es una bestia gigantesca, enorme. Yo siempre elijo
recomiendo bandejas grandes, amplias, ¿no? Que el gato pueda girar. No utilizar una bandejita de un gato de 2 meses en un gato adulto. Siempre recomiendo bandejas amplias. Y en cuanto a los bordes, y si tenemos gatitos de más de 8 años, 10 años, ¿no? Ya viejitos, y facilitémosle el ingreso a la bandeja, ¿no? Poner una bandeja gigante. Hay bandejas abiertas que tienen unos bordes enormes, que tienen sí una abertura más pequeña para entrar, pero tengamos en cuenta que hay dolores articulares, ya no tienen todas las habilidades que tenían. Entonces, si queremos que usen la bandeja, bueno, grande y facilitarle el acceso a la bandeja, no solo en el borde, que sea un borde chico, sino también en la ubicación, ¿no? Pues yo tengo la bandeja entre el bidet y el inodoro, debajo de la bacha, y vos ves la bandeja que tenía que ser Houdini para entrar ahí. Entonces, no, facilitémosle el uso de la bandeja, sobre todo si son gatos más mayores o han tenido problemas en el uso de la bandeja. Lo primero que yo digo, no digo que sea permanente, pero facilitémosle. ¿Sí? Facilitémosle bandejas grandes. O incluso démosle otra alternativa. Claro, bandejas grandes de bordes bajos y ubicadas, ¿viste? Así, bien servido todo. Después veremos qué hacemos con la ubicación. Pero primero que el gato la utilice y empezar a reforzar ese uso. Y después vemos dónde lo ubicamos, pero facilitarle el uso, porque si se lo dificultamos, y va a ser mucho más complicado, ¿no? Que el gato utilice la bandeja o vuelva a utilizarla. En cuanto a tipo, ¿no? Y ahí hablando de eso, de facilitarle y todo eso, también el tema de la limpieza es importante, pues es importante limpiarlo, porque pues, o sea, los gatos son animalitos muy limpios, ellos se bañan, se mantienen, se acicalan, y pues porque creo que nadie entraría a un baño horriblemente sucio. Obviamente no, aparte es un tema filogenético, es un tema donde si el gato huele su orina, orina de otros gatos, o la bandeja está sucia, recordemos que el olfato del gato es mucho más sensible que el nuestro, va a tender a rechazar la bandeja. Bueno, digo que hay también una historia filogenética que le transmite al gato que si el lugar está sucio, no va a seguir, digamos, reforzando ese olor con el peligro que eso trae, ¿no? Hay otras teorías que hablan de que el gato entierra para no dejar expuesto caca o un rastro. Puede tener parásitos para evitar la reinfestación de parásitos. A mí esa teoría me parece, no sé, tirada de los pelos. Número uno, porque el gato es un animal que no vive en manadas, vive de forma solitaria, recorre amplias extensiones de territorios, no caga ni mea en el mismo lugar, y no por el tema de la concentración de parásitos. Aparte, el hecho de ocultar la caca, la orina, también se condice con otras conductas del gato que tienden a minimizar rastros de olor. Llámese la madre que se come la placenta y muda a la camada de nido. Llámese el tema del caminar del gato, que tiende a minimizar el rastro de huellas. Fíjense que la pata de adelante siempre pisa la pata de atrás siempre pisa la de adelante. El tema del acicalamiento, ¿no? Que de alguna forma la salida neutraliza. Bueno, los olores, de hecho, los gatos no se bañan nunca y no tienen un feo olor. Huelen delicioso. Claro, entonces, con lo cual me va más esa teoría a nivel etológico, ¿no? Después hay todo un tema de aprendizaje individual que tiene que ver con otros mecanismos distintos, ¿no? Que el mero patrón de conducta adquirido durante el proceso evolutivo, ¿no? No todo se explica de eso. Y no, igual porque cuando ya se están presentando problemas de eliminación fuera de la bandeja de un gato, muchas veces uno va y mira y el estado de las bandejas de arena son terribles. Yo tampoco entraría ahí. Pues, no, claro, el tema... y el gato tiene pero el gato tiene que orinar y tiene que defecar, entonces no puedes pedir mucho porque igual es una necesidad fisiológica lo hará en cualquier lado. Mira, yo voy a contar una anécdota sin obviamente contar nombres,
pero me pasó una vez. O sea, yo llevo casi 20 años trabajando con gatos y me pasó una vez nada más. Pero me acuerdo que yo soy muy directo cuando hablo. Soy muy, no tengo filtro. O sea, digo las cosas como son. Y cuando me consultaron, una mujer con su hija me consultó porque, claro, el gato, los dos gatos, no me acuerdo, le hacían caca por toda la casa. Por toda la casa. Y cuando vi las bandejas sanitarias, tenían 2 bandejas sanitarias, pero eran, no sé, impresentables. Qué asco. Entonces yo les digo, ojo, antes de arrancar con todo un análisis, las bandejas Limpiando. sanitarias están muy sucias. No sé qué habrán interpretado, me encantaría poder analizar funcionalmente qué significó para ellos, ellas dos, esta verbalización mía. Ahora sí llegó Liana. Ahí llegó Liana, atrás está Liana. Pero fue como si les hubiese insultado, como les hubiese dicho de todo. Me insultaron, me dijeron de todo, me dijeron que les había dicho que eran sucias, que esto y que lo otro, Y andás sí. a ver la historia, sí, pero bueno, andás a ver la historia de aprendizaje de estas mujeres. Nada, nunca me pasó en la vida. El tema de la limpieza es fundamental. El tema de la limpieza, sea el sustrato que sea, porque cada sustrato tiene su forma de limpiar. Mi recomendación a nivel general es, veo caca, saco caca. Y con la orina, hay sustratos que son más fáciles de eliminar la orina, por ejemplo, las arenas aglomerantes, donde la orina queda cristalizada, si es de buena calidad, Se pero hace hay una otras que bolita. no, que se absorben, queda una costra. Una vez por semana, aunque tengamos 3, 4 bandejas, lo mejor que pueden hacer, todas las bandejas, vacíen completamente las bandejas, hagan una limpieza de la bandeja, agua, jabón neutro, un poquitito, apenitas de chorrito de lavandina en gel. Y muy agua poquitito. caliente si quieren ponerlo Agua, más. claro, bien enjuagada, sequen y arena nueva. Eso es una regla general, ¿no? La bandeja limpia es mucho más probable que el gato La utilice utilice. una bandeja sucia. Claro. Y una recomendación que yo hago, que esto ya no es más producto de una experiencia personal mía, de mi experiencia laburando es muy argentino. Camellando. A mí, Muy sí, colombiano. claro, a veces uno... yo suelo utilizar, no importa, o sea, la cantidad de bandejas y la ubicación de bandejas dependen de un análisis funcional. No dependen de recetas generales. Pero yo recomiendo, de ser posibles, colocar de a pares las bandejas. Porque me ha pasado, y ya esto es pura experiencia personal, no está en los libros, ni tiene que ver con un análisis conductual, no. Que cuando el gato de alguna manera detecta que una bandeja está sucia, porque la acaba de usar, acaba de mear o cagar, o otro gato lo usó, automáticamente tiende a pasarse al lado porque la configuración de la bandeja es la misma y es un estímulo discriminativo de la conducta. O sea, es un estímulo condicionado de la conducta, por lo tanto, o incondicionado, ¿no? Yo creo que es condicionado, pero bueno, no importa, es un tema técnico entre analistas de conducta. Es mucho más probable que pase al lado del lado que empiece a ser afuera o en otro lado. ¿Se entiende? Incluso hasta que se vaya hasta otra bandeja de otro lado. Por lo tanto, por lo menos en un proceso de adquisición de la conducta, mi recomendación, aparte de grandes, servidas, de bordes bajos, arena limpia, colocarlas de a pares. Después veremos si dejamos el par, pero al principio colocarlas de a pares. Es una forma de dejarle servido al gato. Mirá, está medio sucia, no te preocupes. Si sos quisquilloso, tenés la otra que está limpia. Y hablo de quisquilloso obviamente en términos vulgares, ¿no? Ningún gato hace afuera porque es quisquilloso, sino porque hay gatos mucho más sensibles a una bandeja sucia que otros. Exacto. Y eso no es porque es más sucio, más limpio, más quisquilloso. Cada uno, hay gente que se baña 2 veces por día porque no soporta estar sucio y otro que se baña 1 vez por semana. O que no se bañen. Porque no se bañan, podremos decir que son unos mugrosos. Pero, digo, hay gente que, a ver, sin entrar en ese término, sí, si te bañas 1 vez por semana, sos un mugroso. Pero, digo, sí, hay gente que prefiere bañarse a la mañana
y hay gente que prefiere bañarse a la noche porque dicen que les gusta entrar a la cama limpitos. Bueno, son preferencias, rutinas, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta eso, esa experiencia personal, lo que digo, prefiero colocar de a pares. Entonces me aseguro que hay muchas más probabilidades que si el gato rechaza esa bandeja por alguna razón eventual, tenga al lado bien disponible. O y muchas siempre veces reforzando el uso de la bandeja. Entran a una, y también me pasa, y por experiencia, entran a una, hacen popó, y lo que tú dices, se voltea, tapa, y ¡pum! Y en la otra hace pipí. En la otra es muy probable, sí. Eso yo lo fui observando de los casos que tuve de eliminación y de coda, incluso en mis gatos, pasa eso, yo te cosí las bandejas. Por lo tanto, siempre recomiendo eso, de ser posible, depende de la casa, el tamaño de la casa, la ubicación de las bandejas, pero eso en términos generales. Y después, hablar de sustratos, porque no todos los sustratos son iguales, no todos los sustratos tienen la misma función, ¿no? Básicamente, cada sustrato tiene una función determinada, ventajas, desventajas, más allá de la preferencia del gato por el sustrato, que eso existe, también tienen funciones. No es lo mismo el mineral, o sea, el sustrato mineral, que es la piedrita blanca que todos conocemos, que la arena aglomerante. O la de sílice, que es como transparente. Claro, que son como piedritas de plástico transparentes, que el pellet, ¿no? Que eso es como cositas de madera. Piedrita de madera. Bueno, y otros más que deben haber por ahí, pero básicamente esos sustratos son los 4 principales, ¿no? Lo que uno consigue. Siempre hablando de sustratos de buena calidad, ¿no? Siempre hablamos de sustrato de buena calidad, porque también podemos tener en la mano mineral de buena calidad y mineral de mala calidad, y a la vista son iguales, pero el poder de absorción no es el mismo, y ahí se entra en la composición. Y la composición también es muy importante, porque muchas veces eso trae un montón de químicos que hay que tener en cuenta en cuanto al tema del sustrato. Pues yo siempre, y también por experiencia personal, con el servicio de niñera, que conozco un montón de tipos de sustrato, he usado varios también, pero me he terminado como de ir hacia los ecológicos por los beneficios que me han dado en cuanto a aglomeración, que es lo que estás diciendo, olor y polvo. Y obviamente la composición. La que yo uso es una que hacen acá, es 100% de maíz. Tiene como 0 punto algo de como unos excipientes, que es para la captura del olor. Es finita, pues, pero no bota polvo. En cambio de estas otras, que aparte pues tienen químicos, hay unas que botan muchísimo polvo, y aparte le ponen olor. ¿Para quién? Para nosotros, no para el gato. A ver, el perfume. El tema del perfume... Para nosotros. Bueno, claro, a ver, el tema del perfume tiene mucho que ver con el humano, ¿no? Ahora, cosa que también es medio raro, ¿no? Porque básicamente es lavanda con mierda. Pero... ¿Sabes cómo dice mi esposo? Y lo voy a poner aquí en la cuña. Es como emperfumar un bollo. Claro, tal cual. Pero bueno, el tema del perfume... A ver, si vos tenés un gato que no tiene ningún problema en el uso de la bandeja, y siempre usaste un sustrato con perfume, y seguí utilizando el sustrato con perfume. Ahora, si vos tenés un problema de eliminación y una de las cosas que tenemos que cambiar es el sustrato, utiliza un sustrato sin perfume. Y como vos decís, si es un sustrato de mala calidad que tiene mucho polvo, y bueno, lo mismo, ¿no? O sea, menos polvo mejor, sin perfume. También hay sustratos mineral, por ejemplo, que vienen bien picado el mineral, con lo cual es más amigable a las patas del gato. Hay otros que parecen piedra, roca volcánica. Y bueno, entonces también tenemos que tener en cuenta eso, que cuando uno dice, bueno, voy a pagar un sustrato mucho más que el otro, pero es lo mismo, no es lo mismo. No debería ser lo mismo, ¿no? Estamos hablando de... Igual todo eso, ese tema de los olores, eso es puro marketing. Y obviamente es como para que no huela, etcétera. Pero yo siempre digo, en cuanto al tema, por ejemplo, no solo el olor, sino el polvo.
los gatos son muy sensibles, o sea, tienen un sistema respiratorio mucho más desarrollado que el nuestro. Y nosotros también, mucha gente... Claro, pero es que ellos tienen el contacto directo a milímetros de ese polvo y de ese olor y de esos químicos, que eso pues probablemente más adelante va a traer problemas médicos. Yo ahí tengo una anécdota de un tipo de arena, no voy a decir marcas, pero es una arena que hacen acá, que la he usado pues porque la he limpiado en mi servicio de niñera, que te quema el cerebro. No sabes, es una vaina que tiene un olor tan fuerte que a la combinación con los orines del gato, que también es un olor fuerte, eso se vuelve como, no sé si alguna vez en tu vida has olido amoníaco. Sí, ¡Fum! sí, sí. Eso entra por la nariz. Es una arena horrible. Pero Claro, va claro. a ver con eso, o sea, eso debe tener algún químico, alguna cosa que se activa en el contacto con la humedad de la orina. Y pues si eso lo sentí yo y me tocaba limpiar la arena con la nariz tapada y como a distancia, pobre gato. Claro, claro, obviamente. Sí, sí, sí. El tema del sustrato influye mucho, ¿no? En la elección del gato, más allá del tamaño de la bandeja, lo que dijimos antes de la bandeja. Hay sustrato mineral de buena calidad que lo que hace es absorber la orina, ¿no? Secar la caca también, la caca, y uno después recoge la caquita y la orina queda absorbida, ¿no? Pero a veces se hacen unas costras debajo de la bandeja que, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Las bandejas hay que limpiarlas completamente. Y depende también de la cantidad de arena que pongas. Exactamente, y tampoco sirve, no, voy rellenando a medida que voy limpiando. No, eso es una mugre también. O sea, y aunque no lo creas, eso también recomiendan muchas bolsas, ¿no? Ir rellenando. Y no, para mí eso es una mugre. Para mí hay que cambiar completamente la bandeja. Sí, pero ahí vuelve lo mismo, depende del sustrato. Por ejemplo, y hablo desde mi experiencia con esta arena que te digo de maíz, aglomera también que o sea, primero, claro, lo que estabas diciendo, la cantidad también es muy importante, porque muchas veces las personas, como entre comillas por ahorrar, le ponen como 1 milímetro de arena. Como sal, como si fuera sal arriba de... Claro, pero como si fuera sal rosada. Entonces, claro, obviamente el gato orina y eso es un charco y es una costra que nada, te toca cambiarlo todo. Si tú pones una capa grande en la arena, una capa pues alta, apenas eso, y la arena es bien aglomerante, apenas el gato orina, no llega al fondo, sino se hace la bola y la recoges. Yo, por ejemplo, en mi caso, como eso pasa con mi arena, yo la recojo y recojo y yo sí puedo rellenar, pero igual sí lavo la bandeja. La arena aglomerante, ¿no? La arena aglomerante tiene esa característica. Lo que hace es cristaliza la orina y uno la puede retirar como si fuera una piedra, como si fuera caca. El tema de la arena aglomerante, sobre todo las que no son de muy buena calidad, es que esa cristalización no es completa. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve como arena mojada. Exacto. No sé si, arcilla. Y eso, después el gato desparrama eso del uso. Por lo tanto, si vos sos una persona que trabaja todo el día, salís a la mañana y volvés a la noche, no sé si está muy bueno ese tipo de arena. Porque no tenés la posibilidad de sacarla inmediatamente. Claro. Son mejor las absorbentes, tipo mineral, tipo sílica, ¿no? La sílica es esas que tienen formita de piedritas o bolitas de plástico, que lo que hacen es absorber, igual que las del mineral, pero tienen la ventaja que no generan esa costra debajo. Las de buena calidad. Hay unas de coco también ya. Claro, eso ya es un mundo. Eso hay un montón. Hay que ir evaluando, primero preguntando qué función tienen, qué es lo que hacen con la secan la caca, aglomeran la caca o la orina. Entonces uno dice, bueno, me aglomera la harina, pero ¿la aglomera bien, la cristaliza tipo roca o la deja medio arena mojada? Entonces, no, trabajo todo el día, no puedo retirar eso, entonces hay más probabilidad que el gato me desparrame todo eso y ensucie más la arena que una que me absorba, ¿sí? Entonces, la sílica también es buenísima, pero por ejemplo en la Argentina es mucho más cara, mucho más, tiene un precio mucho más alto que cualquier otro tipo de arena, entonces también va a depender de lo que encuentren, pues también. Sí, no, bueno, tengo 5 bandejas, bueno, todo va a depender de eso.
el factor humano, ¿no? La variable humana, hay que tener en cuenta también acá. Pero bueno, lo que es importante es que la gente entienda que, más allá de la preferencia del gato, no es solamente tema de preferencia, sino también tema de qué función cumple ese sustrato, por qué es de esa manera, qué es lo que hace, cómo debo usarlo, cómo se limpia, qué ventajas, qué desventajas tienen, etc. Incluso cuando el gato adquiere una aversión al uso de la bandeja, entre muchas de las cosas que hacemos está el cambio de sustrato. Porque si el gato ya genera una aversión condicionada a ese sustrato, como estímulo condicionado excitatorio aversivo, quien quiere profundizar sobre el tema, condicionamiento clásico, temporada 1, lo que al cambiar el sustrato, las probabilidades de mantener dicho condicionamiento bajan. Yo lo que hago, por ejemplo, en esos casos es cambiar un sustrato totalmente distinto. Diferente, exacto. Totalmente diferente. Incluso, en el caso de que haya gatos que estén acostumbrados a mear o cagar en el pasto o en la tierra, porque vienen de jardín y se mudaron a un departamento o porque vienen afuera, bueno, empecemos a utilizar sustratos similares a tierra y arena, incluso tierra y arena, tierra y pasto de afuera, y vamos poco a poco reemplazando en porcentajes más y uno, ¿no? Como moldeándolo, como ir habituando al gato a un sustrato comercial y no tanto depender de tierra. Muchas veces me ha pasado que no quedó otra y en vez de comprar arena sanitaria, íbamos al súper, al súper a comprar tierra para plantas. Todo depende de la situación, ¿no? Esto es muchas variables. La palabra que a todos nos gusta, depende, y es verdad. Existen muchísimas variables contextuales, de aprendizaje, humanas, que entran en juego en este tipo de problemas. Y después la ubicación, ¿no? La ubicación es fundamental. Hay una regla que dice que hay que tener, ¿cómo es la regla esa? Mira, ya ni me acuerdo, porque me parece una pavada tan grande. ¿De la cantidad o de qué? Sí, la misma cantidad de bandejas la cantidad de gatos más uno. Claro, hay que tener la misma cantidad de bandejas que de gatos más uno. Más uno. ¿Qué vino? Un matemático a establecerla. Un matemático decidió. Es una pavada. De hecho, mira. Mínimo si tienes un gato, una bandeja. Eso sí es básico. Sin ir más lejos, yo tengo 5 gatos y 4 bandejas sanitarias, todas ubicadas en este lugar que ven acá. Ahí que no lo ven ahora. Y ustedes dicen, no pasa ninguna regla. Nunca tuve jamás un problema de este tipo. ¿Por qué? Porque cada situación es distinta. Sin embargo, podemos tener un solo gato y necesitar 4 o 5 bandejas distribuidas en lugares específicos de la casa. ¿Por qué? Porque esta conducta depende del gato, a nivel biológico, ¿no? Hay gatos más sensibles que otros. Dijimos, de la historia de aprendizaje del gato para con esa bandeja. Y el contexto del espacio. Físico, ¿sí? Y de un montón de cosas más. Por lo tanto, la cantidad de bandejas, ya hablamos del tipo de bandeja, la cantidad de bandejas y la ubicación de las bandejas van a depender pura y exclusivamente del análisis funcional que hagamos de ese problema y que nos va a decir cuántas y en dónde hay que ubicarlas funcionalmente dentro del espacio para, de alguna manera, facilitar al gato el uso de la bandeja. ¿Eso significa que la ubicación y la cantidad van a ser definitivas? No. Lo que significa que yo necesito devolverle al gato el repertorio de conducta. Necesito que el gato empiece a utilizarlas para eventualmente incluso hasta reforzar el uso de la bandeja con técnicas de reforzamiento diferencial, que eso ya lo vamos a hablar técnicas de entrenamiento, la vamos a hablar en otro capítulo. Pero a veces sí es necesario un entrenamiento del uso de bandeja. A veces no. El solo hecho de volver a utilizarlas, de que la bandeja está mejor distribuida, otro tipo de sustrato, etcétera, etcétera, hace que el gato vuelva solo que esté limpia. a emitir la conducta que estaba dentro de su repertorio y que por alguna razón había desaparecido. Claro. Entonces, la ubicación y la cantidad de bandejas no dependen de reglas, sino dependen de cada situación específica. ¿Sí? Eso es importante entenderlo porque acá no hay consejos generales. ¿Sí? ¿Cuántas bandejas tengo que tener? ¿En dónde las tengo que poner? No depende de reglas generales, depende de cada situación particular. Bien, y también hay que preguntarse a veces por qué un gato que venía siendo
pis y caca en su bandeja sanitaria, deja de hacer pis y caca en su bandeja sanitaria. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada situación amerita un análisis particular, un análisis funcional particular, pero de alguna manera el gato ha interpretado que esa bandeja o esas bandejas le provocan rechazo, o sea, rechaza la bandeja, Algo ¿no? pudo haber pasado. La bandeja se transformó en un estímulo condicionado, excitatorio, aversivo, es decir, el gato evita usar la bandeja. El por qué va a depender de un montón de variables presentes o dentro de su historia de aprendizaje. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de presentes. Si el gato tiene una infección urinaria y siente dolor al ir a la bandeja, ese dolor, un estímulo incondicionado aversivo, queda asociado automáticamente a la bandeja, que hasta ese entonces era un estímulo neutro, transformando la bandeja en un estímulo condicionado, excitatorio, provoca, aversivo. Es decir, lo que me provoca dolor es la bandeja. El gato no dice, che, loco, me duele. Tengo cistitis. No, cistitis. El gato asocia la bandeja y evita la bandeja. Y esa evitación puede ser momentánea, es decir, puede ser producto de ese dolor que siente, pero en el momento que el gato no siente dolor, vuelve a utilizar la bandeja. ¿Sí? O, por ejemplo, cada vez que voy a la bandeja, viene el otro gato y me acosa. ¿No? Sucede en el momento. Ahora, también puede ser producto del aprendizaje en donde la causa está en la historia de aprendizaje. Por ejemplo, el mismo gato que cada vez que iba a la bandeja sentía dolor al orinar, asociando la bandeja con ese dolor y transformando la bandeja en un estímulo condicionado, excitatorio, aversivo, el gato decide orinar en la baldosa de la cocina. Y siente un poquito de dolor. Pero cuando orina, qué sé yo, arriba de la mesa, no siente dolor. Entonces, las probabilidades que el gato elija la mesa para orinar incrementan, ¿sí? Por condicionamiento de evitación al dolor. Pero puede pasar que descubramos la cistitis, que la cistitis se cure, etcétera, etcétera, porque es una patología médica, y el gato sigue utilizando la bandeja por condicionamiento de evitación. Evito utilizar la bandeja. Sigue utilizando la mesa. En historia de aprendizaje me ha traído dolor. Y como la evito utilizar, no tengo contacto con la bandeja, no tengo posibilidad de exponerme de nuevo a la bandeja y aprender que la bandeja no provoca el dolor. Por lo tanto, se transforma en una conducta, ¿no? Reforzada negativamente. Es decir, evito utilizar la bandeja y si no tengo contacto con la bandeja, por eso es más difícil ese caso, ¿no? Porque las conductas reforzadas, las conductas de evitación son muy difíciles de revertir porque es muy difícil que el gato vuelva a tener contacto con algo que aprendió que es aversivo, ¿no? Es más complicado. Entonces, la causa de que el gato deje de utilizar la bandeja sanitaria puede ser una causa presente en el momento o producto del aprendizaje histórico. ¿Se entiende? Sí. No necesariamente el gato tenga que tener una cistitis en ese momento para dejar de usar la bandeja. Pudo haberla tenido. Antes. Llámese cistitis, constipación, dolor, acoso, contacto cosa. mira, la bandeja yo la limpio cada 3 meses. Claro, el gato me caga en la cama, me caga en el sillón, todo, pero no quiere ni acercarse a la bandeja. Bueno, la limpiamos, volvemos a limpiar. Pero el gato la evita la bandeja. El gato no quiere saber nada con la bandeja porque ya se ha configurado como un estímulo condicionado excitatorio aversivo. Aprendió que la bandeja no, es un chiquero. Entonces, revertir eso implica más difícil. Una acción sobre el contexto, modificar bandeja, cantidad, ubicación, etcétera, etcétera, y aparte a veces necesita de un entrenamiento, es decir, moldear la conducta, reforzar el uso de la bandeja con técnicas específicas, ¿no? Es decir, muy, muy burdo lo que voy a decir, pero pagarle al gato por usar la bandeja. Exacto. Y hacer menos probable el uso de la cama, es decir, de alguna manera dificultarle al gato el acceso a la zona que venía utilizando. Y ojalá cambiando lo que tú dices, la configuración del contexto, de la caja, del sustrato, que sea algo, ojalá diferente, totalmente diferente. Claro, diría que casi en cualquier conducta uno trabaja sobre el contexto. Recordemos que la conducta,
temporada 1, ya que estamos. Capítulo La 1, conducta es, claro, cualquier conducta, tanto del gato, nuestra, es una interacción que el organismo completo, llámese gato, mantiene con el contexto, con las variables del contexto, las variables ambientales. Entonces, cuando uno modifica una conducta, lo que hace es tocar esas variables que influyen y mantienen en la conducta. No puedes tocar la conducta. Claro. ¿Entiende? Porque la conducta es la relación, no existe. Con lo cual, siempre para modificar una conducta, más allá de las técnicas que uno implementa, tiene que haber una modificación dentro del contexto. ¿Sí? Y sobre todo en este caso que tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? El aprendizaje aversivo hacia la bandeja, bueno, todo lo que hablamos antes. Yo tuve ahí, puedo contar una anécdota de un caso que tuve. Contate, mira, hacemos una cosa, pues ya pasamos 1 hora. Contate una anécdota y yo me cuento otra y finalizamos y en otra ocasión podemos seguir hablando Listo, de este tema. Para no cansar a la gente. Claro. Claro, no. Una gatita que estaba defecando y a veces orinando por fuera de la bandeja. Generalmente lo hacía al lado de la bandeja o a veces lo hacía sobre telas, sobre la cama o sobre algún tipo de sustrato parecido. Ellos me mandaron un video de la gatica, porque la grababan, de la gatica haciendo popó fuera de la bandeja. Y la gatica inmediatamente hacía popó, estaba saliendo el popó. Cuando caía o el popó la tocaba, salía corriendo por toda la casa, pero corriendo como si la estuviera persiguiendo el demonio. Casi que apenas tocaba el popó el piso. Esa fue pues como el video que me mandaron, el motivo de consulta. Y haciendo pues todo el análisis, nos dimos cuenta que, bueno, me contaron que una vez la gata entró, ella estaba entrando normalmente a la bandeja, entró y quedó sucia en la cola. Como que le quedó, a veces pasa que se tragan un pelo de humano sí, y queda como, exacto. Sí, entonces mucho. Al parecer la gata, pues lo que pudimos hipotetizar sobre lo que había pasado era que cuando había hecho eso seguramente la había tocado el popó y el popó no estaba muy consistente, estaba como medio suave y la untó la cola. Entonces la gata pues se asustó, salió y detrás salieron los humanos a limpiarla. Entonces la gata corría por la casa y ellos salieron corriendo, no, vente limpio, y la limpiaron. A partir de ahí se repetía y se repetía. La gata asoció literalmente la bandeja con algo muy desagradable que al parecer había sido ese primer episodio. Entonces, claro, cada vez que ella hacía popó y el popó medio la tocaba, salía corriendo. Ahí, para no hacer muy larga la historia, ¿qué hicimos? Literalmente modificamos y cambiamos todo el contexto como tal de bandejas, ubicación, tipo de sustrato. Incluso utilizamos, porque ellos ya habían utilizado diferentes tipos de bandejas y de areneros, utilizamos una caja de cartón y papel picado, creo que era como papel periódico lo que habíamos utilizado. O sea, le cambiamos totalmente el contexto a la gata y obviamente le reforzamos el uso de la bandeja. Y obviamente era complicado porque contracondicionar eso pues era difícil porque ¿cómo lo ibas a hacer mientras el popó la estaba tocando? Finalmente, bueno, lo trabajamos así y bueno, hoy en día ya la gata utiliza la bandeja de arena sin ningún problema, pero fue un caso pues muy particular, que ese fue, nunca me había pasado algo así, y fue muy interesante y bueno, tuvo un buen fin. Bueno, yo voy a contar una anécdota interesante. Caso, un gato, eran 2 gatitos, pero bueno, el problema lo tenía uno. Orinaba sobre la bandeja sanitaria, no tenía ningún drama. Pero caca hacía en el piso, sobre todo en el piso de la cocina. No había forma. Pusimos bandejas, no había forma. El tipo, entre el huequito que quedaba entre las 2 bandejas, ahí cagaba el chabón.
había llegado a correr la bandeja para cagar. Entonces yo lo que hice fue, de alguna manera, hay que también entender, una respuesta fisiológica determinada puede quedar asociada a un evento y no otra. Es decir, puede haber asociado cagar con... Pero no pipí. Pero no la orina. O sea, la orina, bandeja. Pero cagar... En mi caso, en el caso que está contando, el pipí por fuera fue un par de veces, pero realmente lo que la gata había asociado era el popó, porque ella sí utilizaba la bandeja para orinar. Claro, el evento versivo que decía con popó. Bueno, no sé la historia. Es decir, le comentamos a la gente que la historia, o lo que nosotros en análisis de la conducta llamamos hipótesis de origen, a veces no es necesaria. La hipótesis de origen es necesaria si nos aporta información para el análisis funcional. En este caso no importaba cómo se había originado, lo que importaba es lo que sucedía. Entonces, yo lo que le dije a la persona... Y muchas veces, perdón por eso, pero muchas veces pues no se sabe, porque tú no sabes qué pudo haber pasado en el momento en que entró. Sabe, pero tampoco importa. La hipótesis de origen es una variable disposicional, ¿viste? O sea, una información más. Pero en este caso lo que yo le dije, bueno, vamos a una cosa. Ya que tiene una preferencia por la baldosa, porque está clara la preferencia, vamos a hacer un rectángulo. Te lo voy a resumir, porque lo hicimos de varias maneras. O sea, lo voy a resumir porque no voy a contar todo el procedimiento, pero vamos a hacer un rectángulo con cinta aislante, o sea, bien contrastada, y vamos a ver si la gata hacia adentro. Sí, hacia adentro. El gato, perdón, hacia adentro del rectángulo ese, porque seguía siendo en la cocina. Y lo que hicimos fue ir achicando la forma dibujada en el piso. No sé si se entiende. Sí. Y nos dimos cuenta, fuimos observando, que el gato fue concentrando su caca puntualmente en ese rectángulo. De hecho, hacía caca en otro lado, en el piso, en otra parte de la casa, y también hacía dentro del rectángulo. O sea, habíamos dibujado 2 rectángulos. Y una vez que logramos que el gato identificara ese dibujo como zona de eliminación, ya no era toda la cosa, era ese dibujo, empezamos a exponerlo gradualmente progresivamente a estímulos como, por ejemplo, empezamos a rociar un poquitito de arena aglomerante. En la medida que el gato aprendía, o sea, se habituaba y fijábamos la conducta, rociábamos más, fijábamos la conducta. Después, al final, pusimos una bandeja, pero de bordes muy chiquititos. No una bandeja sanitaria, sino... Bandeja como bandeja de comida. Pues de comida, algo así. Y así hasta la bandeja final. Es decir, fuimos de a poco... Extruyendo claro, fuimos levantando el borde. Fuimos moldeando la conducta del gato en base a su repertorio a la utilización de bandejas sanitarias muy progresivamente. Eso fue una anécdota buenísima porque tengo incluso el video y las fotos del gato cagando sobre el área dibujada, ¿no? Es muy gracioso, está muy, muy, muy interesante. Y ahí es muy importante decir ahí que pues lo que hemos dicho siempre, obviamente depende mucho de los clientes y de los consultantes el que esto lleve a un buen fin, porque no todo el mundo va a tener la paciencia para hacerlo progresivamente como se necesita e ir extruyendo ese rectángulo de esa forma, o que tú le digas, venga, haga el rectángulo, vamos haciendo esto y ponga arena en el piso y luego barra. Eso no todo el mundo lo va a hacer. Es fundamental entender que para encarar o intervenir cualquier tipo de problema conductual hacen falta 3 cosas que para mí, yo se lo digo a todos los clientes, de hecho debería grabar un speech y pasárselo directamente porque repito siempre lo mismo. Punto número 1, paciencia. Sin paciencia no se obtiene nada, pero no es una paciencia pasiva. Me quedo esperando que el milagro suceda. No, es una paciencia activa con trabajo. Pero paciencia. Las cosas no se cambian de un día para el otro. Otra, perseverancia. La perseverancia es fundamental. Si nos frustramos al primer problema, o cuando algo no salió, como que no sirve eso. Y por otro lado, fundamental, técnica.
todas las técnicas que implementamos se basan en evidencia, es decir, no son técnicas inventadas por nosotros, sino que están sostenidas por principios y leyes que hay que tener en cuenta. Muchas veces a mí me gusta explicar lo que estamos haciendo para que la gente entienda lo que está haciendo, pero trato de no irme de mambo, porque hay gente que no le interesa una clase sobre análisis conductual, pero yo sí le explico de qué se trata, y a veces que no. Por eso es importante entender que si nosotros decimos 3 bandejas son 3, no son 10, ni es una. Que por algo lo decimos, que todo se basa en principios, todo se basa en leyes que, y no inventadas por nosotros. Nosotros podemos ser creativos en la implementación, por supuesto, pero todo tiene evidencia, ¿no? Así que es muy importante entender esos 3 puntos. Paciencia, perseverancia y técnica. Porque si no, no llegamos a nada, estamos perdiendo todos el tiempo. En este problema y en cualquier otro problema de conducta. Hay problemas conductuales que se resuelven mucho más rápidos, otros que no, otros que requieren más de un análisis que de la intervención, más tiempo de análisis que de intervención, otros más de intervención que de análisis. Va a depender de cada situación particular, ni siquiera del problema en sí. Así que, bueno, por hoy este episodio ya lo daremos por terminado, porque si no se hace extensísimo. Así es. Y en otra ocasión podremos hablar de este tema, más cosas todavía, ¿no? Claro el tema de marcaje, dijimos, es otro tipo de conducta que lo trataremos en su momento. Así que bueno, por mí ya está. Claro que sí. Yo creo que abarcamos todo lo que queríamos por ahora en este episodio. Hay todavía mucha más tela por cortar. Pero bueno, nuevamente muchas gracias por escucharnos. Recuerden darle manito arriba si les gustó, compartirlo, suscribirse y bueno, comentar también. Si quieren comentar aquí abajo pueden comentarnos en el video, escribirnos a las redes, tanto las de Hernán como Educador Felino en Instagram, la mía como María Palitos_CS en Instagram, o las del podcast que es The Podcast Training también. Ahí pueden escribirnos, preguntarnos, sugerirnos cosas, que ahí vamos a estar. Exactamente. Así que bueno, nos despedimos y hasta el próximo episodio, que vamos a tratar el tema de no tengo idea. Será sorpresa. Será sorpresa, sí. Así que bueno, nos vemos. Saludos, bye. Chau a todos. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.